que venga la crisis, o que la crisis estalle, o que haya una concatenación que provoque una crisis, no significa que sea positiva ni negativa. Depende de los actores en juego. No sé si entiendéis lo que quiero decir. Es decir, si viene la crisis mañana, en España llega el Partido Popular al poder. No tengo ninguna duda de eso. Y puede venir mañana. Es decir, la crisis abre una etapa que tiene diversas salidas. Y ninguna crisis lleva, por definición, al socialismo. Ninguna crisis. Ahora bien, es muy difícil llegar al socialismo sin crisis. Esa es la paradoja de la situación. Pero no está predeterminada. Y ahora estamos en una etapa, yo creo que diferente a la anterior. Ahora, lo que ha desaparecido del imaginario de la izquierda y de la izquierda es la idea de la crisis. Por eso yo he abierto un poco con esto de que la crisis que viene. Es decir, la izquierda ha llegado a la conclusión, como se equivocó antes, pasa igual con aquel cuento, ¿no? De la uva, ¿no? O de que viene el lobo. Que viene el lobo y cuando llega, pues te pilla, pues bueno, el lobo te come. ¿Por qué? Porque está equivocado hablando de que viene el lobo y efectivamente no llegó el lobo. Entonces, ¿qué digo esto, no? Que el capitalismo en esta larga etapa que conocemos por globalización capitalista o nuevo imperialismo, que con la metáfora que hemos estado jugando en estas sesiones, ha hecho perder la idea de que hay crisis. Y hasta el punto de que no vemos la catástrofe que vivimos diariamente. Es decir, nos están inmunizando frente a las crisis y nos están insensibilizando. Pongo un ejemplo. Yo voy a discutir de 4 cuestiones, voy a plantear ahora mi intervención. Y veréis que entre las 4 problemas graves de la humanidad no sitúo la pobreza ni la exclusión. ¿Por qué? Porque para el sistema no es un problema. Los pobres no le importa al sistema hasta que los pobres no se organizan y luchan. Mientras que no se organizan y luchan, los pobres bienvenidos sean y cuanto más mejor. Por lo tanto, la pobreza, la exclusión, les importa muy poquito al sistema. Y por tanto, no lo sitúo como un problema que tiene el sistema. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que parecería como que el capitalismo ha resuelto las crisis, que ya no tiene crisis, y por tanto que un elemento sustancial del análisis de Marx, que era la tendencia estructural del capitalismo a la crisis, ya no tiene vigencia. Si eso le añadimos en España, que estamos viviendo el ciclo económico de expansivo más largo, prácticamente desde el franquismo, pues tendremos ese tema asumido, ¿no? O sea, hoy los sindicatos, llamados de clase, no tienen ninguna percepción de que la crisis económica sea un componente fundamental del capitalismo. Y sin embargo, es muy curioso que en la globalización ha habido crisis muy graves en esta globalización, que han tenido consecuencias catastróficas para grandes y partes sustanciales de la humanidad. El efecto tequila de México, ¿cuántos pobres no generó y ha generado eso? La crisis argentina, que fue una crisis financiera. La crisis de Brasil. La crisis de nada más y nada menos que los famosos tigres asiáticos, que han llevado a miles de personas a la miseria y a la pobreza. La crisis de Rusia. Ahora se conmemora, están celebrando esta maravilla que fue este compañero Yeltsin. Pero Yeltsin salió catapultado del poder por una crisis terrible financiera de Rusia. Y luego las crisis recurrentes, como la crisis económica financiera norteamericana, de la llamada la nueva economía,
Es decir, estamos hablando de que el sistema ha tenido 20 crisis financieras desde los años 80, que han dejado enormes consecuencias y enormes cantidad de paro, de miseria, de retroceso, de reconversión industrial, etc. Lo de Delphi no es algo que surja del cielo, una anécdota, es un modo de organizar el capital, de organizarse el capitalismo y de actuar este capitalismo. Por tanto, ¿qué quiero yo decir? Y ya termino esta parte. Lo que quiero decir es muy simple, que es evidente que el capitalismo ha encontrado mecanismos para evitar que las crisis sean globales. Y desde los años 70 ha habido crisis parciales recurrentes, pero que el sistema ha podido integrar. Lo que no está dicho es que siempre lo pueda hacer. Y yo ahora, lo que voy a hacer en mi intervención es ponerle, no en la idea de que la crisis llega, en aquel célebre folleto de Lenin del año 19, ¿no? La catástrofe que no amenace, cómo combatirla. No digo que eso sea así. Lo que digo es que se están dando condiciones que pueden provocar una crisis sistémica del capitalismo. Que, como siempre ocurre, esas condiciones no son inevitables y no determinan sin más la crisis. Pueden ser crisis parciales, pueden ser crisis graves, pueden seguir incrementándose las desigualdades norte-sur, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no podemos ir trabajando al margen de que estamos viviendo, y esa es la hipótesis central de todas estas intervenciones que he hecho, una etapa de transición. Y como todas las etapas de transición entre un capitalismo a otro tipo de capitalismo o a lo que sea, es decir, un determinado modo de organizarse el mundo ya no funciona y estamos en transición a otro. Entonces, vamos a ver cómo se da esa transición, que tiene distintas salidas, como siempre. Puede ser un capitalismo aún peor, puede ser un capitalismo aún mejor, o puede ser la apertura de una etapa que algunos han llamado de postcapitalismo, de alguna forma, es decir, de salidas no capitalistas que todavía no se ven en el horizonte, aunque hay una parte de la izquierda latinoamericana que está intentándolo ya. No estoy hablando de abstracción, que está intentándolo ya. Es bastante increíble que Venezuela esté planteando el socialismo siglo XXI en las perspectivas que tiene hoy el mundo, ¿no? Cuando parece que el socialismo ha desaparecido hasta del sentido común de la gente, ¿no? Por tanto, eso es un poco lo que yo quería hoy hablar, ¿no? Es decir, de esta idea. Hay una... el esquema un poco que voy a seguir es un poco el siguiente, ¿no? Que es, siguiendo un poco un esquema de Immanuel Wallerstein, ¿no? Que he citado varias veces aquí, que era lo que él llama la hipótesis suya, que yo comparto, es que estamos en una etapa de transición, y esa etapa de transición es económica, política, político-militar y de hegemonía mundial. Lo que está en juego es, en toda esta corriente que hay, Immanuel Wallerstein, Harvey, Giovanni Arrighi y Silver, es decir, una serie de autores, también desde otro punto de vista, Samir Amin, por ejemplo, es que esta transición es sistémica, es decir, es todo el sistema quien transita y su relación, y que venimos de un mundo que era el capitalismo que se ha llamado organizado, al capitalismo desorganizado o a la economía globalitaria o globalizadora, como se quiere llamar. Entonces, este mundo que parece que ya hemos transitado a otro mundo, lo que quieren decir los autores, que yo comparto, que es lo que me gustaría que aquí lo hiciéramos, es que estamos transitando, no hemos llegado a otro sitio. Es decir, se está acabando un mundo y
hay tentativa de construir otro mundo. Y por tanto es un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad, unas nuevas relaciones internacionales que para muchos autores tienen como culminación la decadencia